Perfecto, espero que hayan ingresado entonces y les pido ahora que avancemos. Y en esta lámina que te estoy proyectando, quiero que votes por esos 5 problemas que más te complicaron de esta guía número 1, esta guía de números enteros. Anda votando por las 5 preguntas que más te costaron. Ahí tenemos algunos en la guía en el ejercicio número 30, 29, por ahí tenemos algunos más. Sigan votando, porfa. Y anda chequeando también si es que esos problemas que a ti te costaron más son parte también de los que les costaron más al resto. Interesante siempre hacer esa comparación. Puede que sea un problema que tenga un poquito más de dificultad, o de pronto es algo que te está costando porque no lo has aprendido, no lo has practicado, y al parecer podría ser algo bastante más sencillo. Ahí la gente sigue votando entonces. Y vuelvo a repetir las instrucciones. Los que están desde el vivo de Instagram de Coja Coach, te invito a conectarte al Zoom, a esta transmisión, para que votes por los ejercicios que vamos a resolver juntos. Ahí tenemos algunos ejercicios que ya se están disparando. Y mira, 13, 14, va fijo, el 23 también, el 29, el 30... Son algunos de los ejemplos que vamos a resolver juntos. Voy a dar unos minutos más para que sigamos votando, pero me parece que va de plano el número 30. Partimos con ese, de hecho. El número 29 también lo vamos a hacer. Vamos a hacer el 13, el 14. Sigue votando la gente, tenemos 40 votos. Y hay casi 100 conectados, así que te pido, si es que aún no votas, o, si que, o quizás no entiendes a qué nos estamos refiriendo acá, ingresa a menti.com, dale con el código 316159, y con eso te invito a votar por los problemas que vamos a resolver, los 10 problemas. Vamos a hacer una primera votación de 5, y luego los otros 5 también los vamos a votar. Así que partimos, y sin duda acá los primeros 5 problemas que vamos a resolver entonces serían el 30, el 29, el 13, el 14 y el 23. Perfecto. Súper. Ok, lo dejamos hasta ahí entonces. La votación de ahí la continuamos para ver cómo seguimos con los últimos 5. Y mientras sigues votando, dale nomás, yo te voy a cambiar la vista y nos vamos entonces a la guía. Bien, ahí estás conmigo entonces. Estamos en este minuto viendo la guía número 1, la guía gratis que liberamos la semana pasada desde Punto Coach. Y en esta guía entonces partiríamos, vamos con el último problema, así que déjame que lo buscamos. Mira, acá tengo los apuntes del jueves pasado, ese jueves que quedamos ahí en pana por la conexión de internet, y de hecho habíamos hecho este problema, el problema número 30, así que dame un segundito que lo borro. Bien, chicos, vamos conmigo entonces. Partimos y acá nos lanzamos. Este problema es un clásico problema de suficiencia de información, ¿vale? Algo que debes tener clarísimo respecto de estos problemas es que nadie te está preguntando el resultado, ¿vale? Estos problemas se llaman, como te digo recién, suficiencia de información,
Y lo que queremos chequear con estos problemas es si con el aporte que te da el primer dato, o con el aporte que te da el segundo dato, o con la combinación de los dos datos, tú puedes eventualmente ir y resolver el problema. En ese sentido, te invito a que te imagines que esto es como un menú, ¿vale? Entonces, estás preparando tu plato preferido, no sé si te gusta la cocina, a mí me encanta. Y por lo tanto acá hay una receta con los siguientes pasos que te voy a ir describiendo, ¿ok? Entonces, en esta receta de cocina, vamos juntos, si quieres lo anota ahí al lado en tu post-it, qué sé yo. La receta va con un primer paso que sería estrujar. Hay que lavar, hay que estrujar el enunciado. Hay que estrujar el enunciado. ¿A qué me refiero con eso? A que solo vamos a leer la parte del enunciado, lo que te estoy destacando en este minuto con amarillo, y vamos a extraer todo lo que podamos de información de ese enunciado y tener clarísimo qué es lo que nos están preguntando. Entonces, en este primer paso, estrujar enunciado, como acá, lo voy a anotar acá para que no se te olvide. Vamos entonces con el primer paso en esta receta de cocina. Estamos preparando tu plato preferido. El primer paso siempre, siempre estrujamos el enunciado. En este caso, si leemos este enunciado, la verdad es que tenemos re poca información. Lo que existe es ese término x cubo menos x y queremos saber cuánto es lo que vale, si es que tiene un único valor esta cuestión, ¿vale? Si es que tenemos un único valor. La verdad es que en esta pasada el problema no entrega mayor información, o sea, el enunciado no entrega mayor información, por tanto, ya acá dejo anotado, queremos saber si es que tendríamos acá un único valor. Entonces, listo el primer dato, vámonos con el segundo paso, y este segundo paso tiene que ver con leer solo el dato 1. Vamos a leer solo el dato 1. ¿Y qué nos está diciendo el dato 1? Nos está diciendo que el x puede tomar un valor que es positivo. Y ahí ya te estáis dando cuenta y estamos cachando que no porque x sea positivo, esta expresión tendría un único valor. ¿Por qué? Porque tenemos infinitos valores positivos que podríamos reemplazar eventualmente ahí. Por lo tanto, el dato 1 por sí solo no me sirve. Le ponemos ahí una cruz a el dato 1 y avanzamos al al tercer paso de esta receta, receta cocina, donde vamos a leer solo el dato 2. ¿Y qué te está diciendo el dato 2? Entonces, el tercer paso, leemos acá el dato 2. Y acá, porfa, en el día de la prueba es muy probable que sientas mucha ansiedad, que por ahí tengamos bastante nervio. Yo he dado la prueba todos los años y cada año sigue siendo la misma sensación a la vez que me tocó dar la prueba para ingresar a estudiar ingeniería. Y en esa ansiedad que uno siente, hay veces que uno se apura y comete ciertos errores de novato. En ese sentido, para en este tipo de ejercicios no confundirnos, si es necesario, tapa el dato 2. Tapa el dato 2, ahí lo marqué con rojo, para que cuando leas solo el dato 2, el dato 1, digo, no se te confunda, no se mezcle. ¿Y qué sabemos del dato 2? Sabemos que x cuadrado menos 9 es igual a 0, ok, o sea, tenemos una ecuación cuadrática que podríamos resolver acá, quizás tú lo sabes resolver habitualmente. Lo que uno hace es pasar el 9 restando, ¿no es cierto? Te queda x cuadrado es igual a 9, acá nos gusta ahí tirar raíz cuadrada, y al tirar raíz cuadrada, ¿cierto? Nos aparece la raíz cuadrada de 9, que puede tomar en el fondo dos valores, por tanto, puede ser más o puede ser menos 3. Como tenemos dos posibles soluciones, más 3 o tenemos una segunda solución que sería menos 3, no tenemos certeza cuál de estos dos habría que usar
para reemplazarlo en la expresión que tenemos arriba, en el enunciado, ¿cierto? Si reemplazáramos una u otra, darían valores diferentes, por lo tanto, este dato por sí solo no está funcionando. ¿Te das cuenta? O sea, con eso ya tú andas jugando con la alternativa, se nos fue la alternativa A, se nos fue la alternativa B, se nos fue la alternativa C. ¿Qué te toca en el siguiente paso de esta receta de cocina? El cuarto, que es combinar el dato 1 y el dato 2. Combinar ambos datos. Ok, entonces cuando combinamos ambos datos, ¿cierto? Y te hacen la pregunta si es que esos dos datos te pueden servir. Obviamente acá tú ya sacaste de encima, ahí estamos viendo toda la información, ¿cierto? Sabemos que el X es positivo, sabemos también que es uno de los valores que entrega esta ecuación cuadrática, la del dato 2. En ese sentido, obviamente que la combinación está perfecta porque si sabemos que es positivo, pero además es solución de esta cuadrática, sí o sí, entonces tendría que ser ese valor X igual a 3. Y obviamente con ese valor ya tendríamos un único resultado para esta expresión, pero ojo, aquí no gastes tiempo en ir y reemplazar el valor 3 en la expresión del enunciado. Nadie te la está pidiendo, solo queremos saber si es que se puede o no. Siempre, en todo problema, recomendación, si puedes ahorrar tiempo, mejor. Si puedes hacerlo lo más rápido posible, mejor, porque eso te permite ganar segundos para ejercicios que puedan ser más difíciles o más desafiantes para ti. Ok, por tanto, en esta respuesta estamos perfectos. Acá sí podemos con los dos. Y en ese sentido, la alternativa correcta sería la C. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si es que no nos hubiera ido bien combinando estos dos datos? En ese caso, entonces, tu quinto paso en esta receta de cocina es marcar la alternativa E. ¿Sí? Entonces, quiero hacer algunas observaciones de este problema y vamos a recapitular también la receta de cocina que he estado contando. Me gusta mucho explicar este tipo de información con estos pasos, la receta. Entonces, yo te decía, estamos preparando, ¿cierto?, el mejor plato que te gusta cocinar. Ese plato, como cualquier preparación, tiene una receta. Y está bueno de pronto imaginarte que el dato 1 que tenemos es, por ejemplo, la sal, y el dato 2 es la pimienta. Entonces, al final lo que tú estás queriendo hacer es saber si te falta o no algún ingrediente y con qué ingrediente puedes completar tu plato perfecto. En este caso, necesitábamos la sal, necesitábamos la pimienta y con eso completábamos perfecto lo requerido para dar con la respuesta, ¿cierto? Otra cosa que te quiero comentar es lo que tiene que ver con esto, por si acaso. ¿Te das cuenta que ahí tenemos una ecuación cuadrática? ¿Sí? Y quizás la forma en que lo resolví yo, que es la más típica, también es la forma en cómo tú lo resuelves, pero te quiero contar, esto matemáticamente es medio mula, hablándolo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos acá, en este paso, ¿cierto? X igual a la raíz de 9, y soltamos la raíz, y esa raíz suelta dos valores, ¿cierto? Tenemos un valor positivo y un valor negativo. Eso no está bien completamente. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que eso nos lleva a confundirnos. Y por ejemplo, si es que yo te pregunto, y lo voy a marcar con otro color porque no tiene mucho que ver con el problema, va a ser acá. Si yo te pregunto cuál es el valor de la raíz de 16, ¿cuál es el resultado de la raíz de 16? Tú me vas a decir 4. Y 4 positivo, no más o menos 4. ¿Ya? Entonces con eso estamos diciendo que el resultado de una raíz cuadrada siempre es positivo. Más bien, siempre es no negativo. Podría ser 0, ¿cierto? Por lo tanto, no te confundas cuando resuelvas la ecuación cuadrática de esta forma como te mostré, a la hora de que te pregunten, oye, ¿cuál es el resultado de una raíz cuadrada? Porque en rigor, ¿cuál es la forma correcta de resolver esta ecuación cuadrática?
en rigor, esa ecuación cuadrática no se resuelve sacando raíz cuadrada, muchachos y muchachas, chiquillas y chiquillos. Esa ecuación cuadrática en realidad se resuelve por factorización. ¿Sí? Ahí tenemos una suma, perdón, una resta por una suma por diferencia, la clásica. Si eso es una multiplicación que te está dando igual a 0, quiere decir entonces que el primer paréntesis debiera ser 0. Si el primer paréntesis es 0, el primer paréntesis es 0, entonces ahí tenemos una primera solución. O el segundo paréntesis sería 0, y por tanto, despejando, ¿cierto? Tendríamos ahí la segunda solución. ¿Por qué igualamos a 0? Porque resulta que si tú tienes una multiplicación que vale 0, entonces estos dos paréntesis que se están multiplicando, alguno de ellos tiene que valer 0. ¿Sí? Cuando tú tienes una multiplicación de dos números que resulta 0, es porque por ahí entre medio se está multiplicando el número 0. ¿Con esto qué te quiero decir? Que en realidad, si resolvemos una ecuación cuadrática tirando el número al otro lado y sacando raíz cuadrada, está perfecto, no pasa nada, siempre que te acuerdes que el más menos surge porque estamos resolviendo una ecuación de segundo grado, o sea, una ecuación que tiene sí o sí dos soluciones. En ese sentido, no te olvides con eso que te marqué ahí en verde, que si tenemos te piden el valor de una raíz cuadrada, ese va a ser positivo sí o sí. Dicho eso, entonces nos vamos a la siguiente pregunta. Teníamos marcada la pregunta número 29, así que estamos acá al lado. Nos vamos hacia arriba. También la habíamos resuelto el otro día, así que tenemos ahí apuntes parecidos. Vamos a borrar mientras. Ok, en esta pregunta entonces tenemos... Vamos con el primer paso, ya me imagino que anotaste los pasos de esta receta de cocina, ¿cierto? La receta del chef, dicen por ahí. Entonces, anótalo si es que no. El primer paso es estrujar el enunciado, en este caso es un enunciado bastante cortito que tenemos. X pertenece a Z. ¿Cuáles son Z? Los Z son los números enteros, ¿cierto? O sea, y repasemos ahí, los números enteros son los números que incluyen desde el menos infinito todos los enteros, es decir, todo lo que no tenga decimal. Pueden estar los negativos, pueden estar ahí el 0 también, y del 1 para adelante tenemos hasta el más infinito. Es decir, son todos los números que en definitiva no tienen decimal, pero considera entonces que pueden ser positivos, pueden ser negativos, también podrían ser 0. Ok, primer paso, listo. Acá tenemos entonces que de información es que es entero, pero además queremos chequear si es que el X sería negativo o no. Si es negativo o no. Ya tenemos clarísimo entonces en este primer paso esto de estrujar y lavar bien el enunciado. Tenemos solo el dato de que es entero y tenemos el dato, queremos chequear si es que es negativo o no. Vámonos con el segundo paso. Recuerda que si te ponís porfiado o porfiada, yo te voy a tapar acá el dato para que no te confundáis. ¿Vale? Te voy a tapar el dato. ¿Y qué sabemos? Sabemos que x al cubo es negativo. Ok. Sabemos del primer dato entonces que x al cubo es menor que 0. O directamente es una cantidad negativa. Bien. Recuerda tú que el caso de una potencia, como la que estamos viendo acá, x al cubo, esa potencia tiene una base, perdón, tiene un exponente que es impar. Y si yo tengo una potencia de exponente impar y el resultado es negativo, eso sí o sí significa que entonces el x también debe ser negativo. Recuerda que con un exponente impar el signo no se cancela.
no como ocurre con las potencias de exponente par, ¿sí? Te hago un ejemplo, imagínate que yo tengo el número menos 8. Ese número menos 8, ¿cierto?, es negativo y viene, de hecho, de una potencia que sería de exponente par, sería menos 2, todo eso al cubo. Por tanto, la base efectivamente es negativa cuando tenemos una potencia de exponente impar, que su resultado es negativo. Con eso estamos perfectos. En este segundo paso ya dimos con un ingrediente que calza perfecto con nuestra receta, y con eso, entonces, podría ser la alternativa A, pero cuidado, que la receta la tienes que completar hasta el final. Lo único que puedes descartar en este caso es la alternativa B. Esa se nos va para la casa porque sabemos que el dato 1 ya está sirviendo, ¿sí? Ahora, vámonos con el siguiente paso en nuestra receta cocina, y como a veces te ponís porfiado, yo te voy a tapar el dato de arriba para que no nos confundamos, y leemos solo el dato 2. Ok, leamos solo el dato 2. El dato 2 que nos está diciendo que menos x menos por el valor de x, ¿cierto? Es una cantidad positiva. Es una cantidad positiva, lo voy a escribir así. Menos por x es una cantidad positiva. Por lo tanto, aquí es donde pensamos en la regla de signos, en donde, ¿cierto?, vemos que este signo menos, obviamente, ¿cierto?, es un signo menos, por, y acá nos está resultando algo que es positivo, y obviamente que el valor de x debe ser negativo, para que, por regla de signos, ¿cierto?, menos con menos sea más. O sea, dado que este resultado es positivo, no queda otra que confirmar que este segundo dato también te está sirviendo para comprobar que x es negativo. O sea, con el siguiente paso, el paso número 3 sería en la receta, nos fue perfecto, ¿cierto? Solo con ese dato, con ese ingrediente, pudiste completar lo que te faltaba para armar tu menú, tu plato preferido. Por tanto, ahora se nos va a la alternativa A, y como te está funcionando con el dato 1 por separado, con el dato 2 por separado, no requieres combinar estos dos datos. ¿Por qué? Porque este tipo de ejercicio se llama suficiencia de información. Lo que estamos buscando es cuál es la información mínima para que tú puedas completar el problema, para que puedas resolverlo. ¿Cuál es o cuáles son los ingredientes mínimos necesarios para que tú puedas montar ahí tu plato preferido? Por lo tanto, acá nos fue bien con el dato 1, nos fue bien con el dato 2, no lo juntamos. ¿Para qué? No es necesario, es una pregunta de suficiencia de información. En ese sentido, esta alternativa C se nos va para la casa, y obviamente acá la respuesta correcta sería la alternativa D. La E, por supuesto, que se descarta porque ya la podías resolver con el dato 1 por separado o con el dato 2 por separado. Dicho eso, entonces, la respuesta en la 29 es esta alternativa D. Ahí tienen los pasos de esta receta de cocina, anótalos para que no se te olvide. Estos problemas son muy clásicos de la prueba que estamos preparando, aunque en realidad este año van a haber menos cantidad de preguntas de suficiencia de información o suficiencia de datos. Van a haber 4 problemas en los 65 ejercicios que vas a tener en la prueba. Hasta el año pasado habían 8, así que imagínate. Salud, salud, salud. Ok, vámonos con el siguiente. Pregunta. A ver, mi torpeo me dice... Nos vamos a la 13, ¿cierto? Sí, eso sigue marcando acá. Eso sigue marcando acá la votación. Vámonos con la 13 entonces. Creo que la 13 la hicimos el otro día, ¿no? Mira, otra más de suficiencia de datos. Ya me imagino que después de esta clase vaya a quedar, pero por los pasos aprendidos. Los mismos que estuvimos viendo acá el otro día los voy a borrar, obviamente, para que no hagamos trampa. No mires, no mires, no mires. Ok, ahí estamos. Ya. Entonces, partimos de nuevo. Problema de suficiencia de datos, como te dije, también se le llama suficiencia de información.
Primer paso, ya la tenéis clara, estrujar. Estrujar y lavar, ¿cierto? Estrujar y lavar el enunciado en este caso, ¿qué me dicen? Que X e Y son números naturales distintos. ¿Ok? ¿Cuáles son los naturales? ¿Cuáles son los números naturales? Los naturales, ¿cierto? Se representa con esa letra N y clarita. Son los números que usamos para contar. Son los números que usamos para contar. Eso es una muy buena forma de recordar el conjunto más básico que existe en la matemática, el de los naturales. Es el primer conjunto que se creó en la historia humana. ¿Y de qué te sirve saber que son los números que usamos para contar? Porque si nos ponemos a contar, por ejemplo, los problemas de esta guía gratuita, el primer problema parte con el 1, ¿cierto? O si nos ponemos a contar los que estamos conectados ahora, somos más de 100, partiríamos con el 1, el 2, el 3, el 4 y así en adelante. Es decir, jamás tú vas a contar partiendo desde un número negativo o jamás partirías contando el número 0. El número 0 es una invención o es un descubrimiento posterior. Este entonces es el primer conjunto, el de los naturales, que son los que usamos para contar. Dicho eso, entonces sabemos que estos dos números además son distintos. Ojo con ese detalle. Bien, ¿qué más? Tenemos que la suma de estos dos valores, x e y, es un número par, entonces nos piden determinar, bueno, cuánto es el valor de x y cuánto es el valor de y. Ok, queremos saber cuánto vale cada uno de esos números, tenemos clarito la información, que son naturales diferentes, y que la suma de ellos dos es par. Perfecto. Vámonos ahora al siguiente paso en esta receta de cocina. El siguiente paso es solo leer el dato 1. ¿Y qué nos dice el dato 1? Nos dice que x es más chico que y, y además nos dice que y vale es menor o igual que 4. Ok, veamos. Si es que y es menor o igual que 4, quiere decir que el y podría valer 1, 2, 3 o hasta 4, ¿cierto? Solo tenemos esos 4 valores porque es un número natural. Y si es que hablamos entonces de los valores de x, si es que el y vale 1 y sabemos que x es más chico que el y, x no existe, ¿cierto? O sea, acá x no puede existir en las naturales porque si fuera más chico que el y podría ser el 1, perdón, si fuera más chico que el 1 podría ser 0 o los negativos y eso ya lo saca del conjunto de los naturales. Entonces, ahí nada. En el segundo caso, si es que y valiera 2, obviamente que el x podría valer 1. O si el y valiera 3, entonces el x podría valer 1, pero también podría valer 2. ¿Te das cuenta de lo que estamos armando, no? Como una especie de combinaciones posibles. Y si es que el y valiera 4, tendríamos 1, 2 o hasta 3. Perfecto, entonces, con esto, ¿qué tenemos de información? Arriba sabemos que estos dos números suman, ¿cierto?, una cantidad par. Y si suman una cantidad par, entonces veamos cuáles combinaciones posibles acá pueden sumar una cantidad par. Y acá estamos viendo uno. Acá estamos viendo uno que te lo voy a marcar con verde, ¿cierto? Que es cuando, bueno, el y vale 3 y el x vale 1. Ahí tenemos porque 3 más 1 te da 4, ¿cierto? Que es par. Entonces ahí tenemos una posible combinación, así que este dato está interesante. Pero tenemos también otra combinación posible, que es cuando el y vale 4 y el x vale 2, ¿cierto? Porque 4 más 2 es 6, que también es par. Como tenemos dos opciones, no podemos identificar cuánto es lo que vale el x y cuánto es lo que vale el y, y por lo tanto, el dato 1 por sí solo se te fue para la casa, le marcaste la x, eso ya sabes qué significa, que la 1 por sí sola se va para la casa, y también, de pasadita, la alternativa D, ¿cierto? La que habíamos marcado en ese problema que hicimos antes. Ok,
Bien, con el dato, con este paso de la receta, acuérdate que el siguiente paso ahora es solo leer el dato 2. Y si te ponéis porfiada, por favor, no lo hagas, no mires arriba. Se nos olvidó lo que ocurría en el dato 1. Esto que está acá está en tus sueños solamente, ¿ya? Importante que lo saques. Y el dato 2, ¿qué nos está diciendo? El dato 2 nos está diciendo que y menos x, hay una resta acá, vale 2. Ok, ordenemos eso, para que se entienda un poco mejor. Podemos decir entonces que el y es lo mismo, si es que acá paso el x sumando, o buena la suma, déjame hacerla de nuevo, así. Entonces ahí tenemos que el y vale lo mismo que x más 2, o sea, el y es 2 unidades mayor que el valor de x, ¿sí? El y es 2 unidades mayor que el valor de x. Con eso, solo con eso, y porfa, yo sé que estáis pensando en el dato de arriba, en la parte verde, yo te dije, la parte verde está en tu sueño, eso no lo recuerdas, se te olvidó, ¿vale? Por eso te taché el dato 1. Y estamos de acuerdo que el dato 2 tampoco nos está sirviendo solo porque existen infinitos pares de números x e y donde uno es 2 unidades mayor que el otro, ¿sí? Por tanto, no sabríamos cuánto es lo que vale exactamente el x y el y con eso para la casa, entonces el dato 2 no me sirvió, marcaste, o sea, tachaste la alternativa B, y ahora estamos entre dos opciones. O estos dos ingredientes funcionan juntos, o nos faltó ingrediente para poder armar la receta y sería la alternativa E, ¿sí? Entonces, aquí es donde tú recuperas la memoria, ¿cierto? Va. Recuperamos la memoria, tenemos entonces los dos datos de información, y sabemos del dato 2 que el y es 2 unidades mayor que el dato 1, y sabemos del dato 1 que hay solo dos combinaciones posibles que suman una cantidad par. Y por lo tanto, fíjate, acá ya tenemos la respuesta, o sea, ya tenemos dos valores, ¿cierto? El 3 es 2 unidades mayor que el 1, o el 4 también es 2 unidades mayor que el 2. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que ni siquiera combinando estos dos datos, ¿cierto? Porque ya tenemos dos pares de valores que tienen las mismas características, no nos está funcionando, ¿cierto? No nos está funcionando la unión de estos dos, y por lo tanto, acá es donde yo te digo, ni la combinación de estos dos ingredientes pudieron para poder tener todo listo en tu preparación. O sea, la alternativa C se nos fue para la casa, y por lo tanto, tu respuesta sería la alternativa E, ¿sí? Contarte con esto que en tu prueba de transición, esa que vamos a tener a fin de año, ojalá, crucemos los dedos, en esa prueba vas a tener preguntas de 4 alternativas y preguntas de 5 alternativas. Todavía no está claro cuáles son cuáles, pero con seguridad las preguntas de 5 alternativas son estas, las de suficiencia de datos, ¿vale? Las del chef. Esas no hay manera que las rebajen a 4 alternativas, por lo tanto, se mantendrían, yo creo, estas, mientras que todas las otras que no son de este estilo pasarían a tener 4 alternativas solamente, que es una buena noticia. Nosotros igual vamos a estar liberando guías con 5 alternativas, solo para agregarle un pequeño grado de dificultad, pero sí, los facsímiles que tenemos en Punto Coach están actualizados con esa cantidad de preguntas. Por si acaso, si tenemos algún alumno conectado en el programa anual, eso. Vamos con la siguiente, entonces. La siguiente sería la pregunta número 14. No me acuerdo, creo que la hicimos también. La votación anduvo parejita. Y de nuevo, tenemos la misma, el mismo tipo de preguntas. Veamos. Vamos a acercar un poquito más acá. Mucho. Sí. Ya, no mirí, no hay trampa, sí. No, ok, entonces borramos todo. No mires, no mires, no mires, no mires, no mires, no mires, no mires. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo lo borramos? Ok,
Perfecto. Rápidamente, entonces, recuerda, cada vez que resuelve un problema, no basta que lo sepas resolver bien, sino que, además, luego analices, en esos ejercicios de práctica, analices si es que puedes ahorrar algo de tiempo, ¿vale? Entonces, ya te estás aprendiendo la mecánica de estos problemas, hemos hecho muchísimos. Entre la clase pasada y esto de suficiencia de datos, ya sabemos que el primer paso es estrujar el enunciado que tenemos acá, que n es un número entero, ¿ok? Número entero, ¿qué significaba eso? Que pertenece a Z, es decir, no tiene decimales, puede ser positivo, puede ser cero, ¿cierto? También puede ser negativo, puede pasar cualquiera de esas tres cosas. Y nos preguntan, ¿se puede determinar que n-1 sea par? Que n-1 sea par. Perfecto. Entonces, en este caso, vamos y ya tenemos claro la información, lo que nos preguntan, vamos al segundo paso de la receta cocina, la receta del chef, y el segundo paso es solo leer lo que nos da el dato 1, si te pones porfiado, agarra tu lápiz y lo pones ahí encima del dato 2 para que no los confundas. El análisis tiene que ser por separado, y si no se puede así, los combinamos, pero partimos haciendo el análisis por separado, entonces leemos solo el dato 1, y nos dice que 2n es un número par. Ok, analicemos esto. Te cuento. En los números enteros, siempre cualquier número que sea par se puede representar como la expresión 2 por n. Cualquier número que sea par se puede representar con la expresión 2 por n. Por ejemplo, imagínate el número 14. Si tuvieras dudas si es que este número es par o no, entonces lo que haces es igualarlo a la expresión 2 por n y te haces la pregunta: ¿existe algún número n entero, es decir, que no tenga decimal, ¿vale? Que no tenga decimal, pertenece a los enteros, con tal que multiplicado por 2 te dé 14? Y ahí, obviamente, estamos todos pensando, sí, ese número tendría que ser el número 7, ¿cierto? Porque 2 por 7 efectivamente es 14. Por tanto, en ese sentido, date cuenta que cualquier expresión que sea 2 por n, como la que tenemos acá en el dato 1, no asegura, ¿cierto? Si 2 por n es par, eso no asegura que el n que tengamos ahí sea par. Ya te lo mostré con el ejemplo que tengo acá, ¿cierto? Si el 2 por n fuera 14, el n que usaríamos sería 7, impar. Por lo tanto, no me sirve, ¿cierto? Porque, ojo, algo que tenemos que recordar es que, acá yo voy a armar una recta numérica, hazla conmigo, una recta con los números enteros. La recta numérica, recuerda, va desde menos infinito hasta más infinito. Y una particularidad que tienen los números enteros es que siempre van intercalados. ¿Intercalados de qué manera? Par, impar, par, impar. Y por lo tanto, acá yo tengo un número impar. Este, por ejemplo, es par. El anterior sería impar. El anterior sería par. Y así. Entonces, con eso, ¿qué te quiero decir? Mira, te quiero decir lo siguiente: si yo tengo un número par, que sabemos que podemos representarlo con la expresión 2 por n, y además los números están intercalados, entonces el sucesor de este número, es decir, el que va justo a continuación, ese número, que es 2n más 1, sería una expresión válida para un número impar, ¿cierto? Cuando le sumas 1. O al revés, el antecesor de este número sería 2n menos 1. Ese número también sería una manera, ¿cierto?, de representar a cualquier número impar. Así que agarra tu post-it, agarra tu torpedo, y acá donde estoy marcando con verde bien grueso, donde dice par, quiero que hagan lo mismo y le pongamos la expresión impar, 2 puntos, 2n más 1 o menos 1. Cualquiera de las dos te sirve para poder representar a cualquier número impar. Así que déjalo bien anotado en tu torpedo. Y retornemos al problema para
seguir resolviendo. Ya sabemos entonces que el primer dato no nos sirve, no porque 2n sea par, significa que el n sería impar o par, porque las dos funcionan, y por lo tanto, hasta el minuto no podemos llegar a concluir el valor de n-1, ¿sí? Que sea par. Hagamos un ajuste, permiso, voy a borrar acá la recta numérica, y vamos con el dato 2, ¿sí? Dato 2, entonces se nos fue para la casa el dato 1, chao, alternativa A, chao, alternativa D, chao, ¿cierto? Y vamos a analizar, ok, vamos con el dato 2. Nos dice que n más 2 es impar. Es impar. Si n más 2 es impar, imagínate que está acá. Vamos a llevarlo acá arriba. Si este de aquí es n más 2, si ese es el impar, y yo te dije, están intercalados. Esa es la gracia de los números enteros, ¿cierto? Entonces el anterior, ¿cuál es el anterior? n más 1. Ese sería una cantidad par. ¿Y cuál es el anterior? El anterior es n. Ese sería impar. ¿Y cómo sería el anterior a ese? n menos 1. ¡Chan! ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Este dato, el dato 2, sí me está sirviendo para poder comprobar, ¿cierto?, que n-1 es una cantidad par. Ya te lo mostré ahí en la recta numérica. Si es que n más 2 es impar, de ahí para atrás vamos intercalando entre par e impar y llegamos a concluir que el dato 2 entonces sí nos sirve el dato 2, y eso entonces nos permite marcar la alternativa B. ¡Súper! Vamos bien entonces. Déjame ver si me falta alguno. Estamos en el 14. Vamos con el 23. Vamos con el 23, que según mi torpeo y según la votación que estoy viendo acá, a ver, está empatado con el 26 ahora. Ya, vamos a volver a votar, tranquilo, tranquilo. Todavía tenemos un ratito. Ah, no, tenemos tan empatado. Miércoles. Ya, entonces, 23. Así el 23 lo hicimos el jueves pasado. Hubo... Sí, parece que no vamos a alcanzar a hacer 5 más, chiquillos. Pero bueno, espero que esto sirva. Vamos con esto rapidito. Pregunta normal. Después de 4 de suficiencia de datos, espero que les haya servido harto el tip. ¿Qué tenemos acá? Tenemos 5 números que son enteros consecutivos y que suman 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el menor de ellos? Perfecto. Cuando son enteros consecutivos, los podemos expresar como n, el primer número. El otro número podría ser el n más 1, ¿cierto? El consecutivo significa que es el sucesor del actual. Así que si a ese luego le sumamos el otro consecutivo, que sería n más 2, y así sucesivamente hasta llegar al n más 4. Ahí tenemos 5 números, ¿cierto? Que son consecutivos. Y esta suma es igual que 0. Por tanto, esto es una ecuación común y corriente. Podemos soltar los paréntesis. Fíjate la cantidad de n que hay. ¿Cuántos n son? Son 5. ¿Cuántos números tenemos acá? 1 más 2 más 3 más 4. Eso suma 10. Por tanto, 5n más 10 es 0, 5n. Entonces pasamos restando el 10. Nos queda 5n menos 10 y luego te va a tocar dividir por 5. Con eso entonces te queda que menos 10 partido en 5 sería menos 2. O sea, el menor de ellos, ojo, te están preguntando cuál es el menor de ellos, y el menor de ellos sería el de acá, ¿cierto? El n, que no se le suma nada, y con eso entonces, alternativa D, esta última. Ok, vamos a votar una última vez para ver si hacemos un par más. Yo creo que en estos 10 minutos alcanzamos, así que vamos, chicos. Ahí están mirando. No, todavía no están mirando. Ahora sí. Y quiero que votes por
nuevas 5 preguntas rápidamente, que no sean las que ya hicimos. Rápidamente votemos para ver cuáles dos son las que vamos a hacer ahora para ir cerrando la transmisión. Vamos a hacer 2 problemas, veamos cuáles son los más votados. Métele, métele, métele. No repítanse, ¿eh? Sigue votando, sigue votando. El 26 parece, va ganando. Para los que no cachan dónde estamos votando y por qué se mueven estas barras, métele ahí a menti.com, acá arriba, y dale con ese código, puedes votar. Ya claramente el 6 va con ventaja, el 26 digo, con 6 votos. Le está compitiendo el 7, parece, ¿eh? No. Sigue votando, sigue votando. Lleguemos. A ver. Ok, parece que sí. El 26. Y el otro estaba, pero peleado. Métele, métele definición ahí, a ver. El 9, el 7, perdón. Ok, 30 segundos. Y me parece que, bueno, nos vamos con el 26 sí o sí. Y nos vamos con el número 7, me parece, ¿sí? Quedan ahí un par de segundos para votar. Dale nomás. Uy, empatado. Ya, ahí sí, ganó el 7. 7 y 26. Ok, matemos con eso, chicos. Y déjame que te comparta entonces de vuelta mi pizarra. 26 dijimos. Sí, 26. Uf, también lo habíamos hecho. Ok, es un problema rapidito, así que no tengo problema. Uy, ahí me parece que está haciendo mejor. Sí. La primera cosa, se nos pasó acá, esa es una letra C por si acaso, ¿ya? Dice A, B y E, no, es letra C, pequeño detalle, eso no lo voy a borrar. Así que veamos. La recomendación acá, chicos. Obviamente, el día de la prueba en matemáticas, en competencia lectora y en realidad en cualquiera de los problemas las pruebas que tengas que hacer, anda con destacador, ¿vale? Al menos a mí me funciona el ir destacando cierta información en el enunciado. Si es que te hace demorar un poco más, bueno, empieza a analizarlo, pero dado que probablemente vas a llevar para la prueba de competencia lectora estos destacadores que se puede, ¿vale? Puedes usarlo acá, cosa de ir marcando acá la afirmación. Ya sabemos que estos 3 números, A, B y C, son enteros. Ya te dije qué significa eso. Pueden ser positivos, negativos o pueden ser cero. Además tenemos que el A vale 0, el B es más chico que el A y el C es más grande que el A. ¿Cuál de las siguientes relaciones es falsa? Acá es donde tú tienes que levantar las alertas, las alarmas. Es muy típico en la prueba, en la XPCU o para esta prueba de transición, que busquen que te equivoques con detalles mala onda, ¿vale? ¿Cómo que te pidan las falsas? ¿Cómo que te pidan una variante del clásico resultado que uno está acostumbrado a responder, ¿vale? En ese sentido, lo más probable es que tú cuando te enfrentaste a este problema le subrayaste ahí, ¿cierto? ¿Cuáles son las falsas?
Pero recuerda, tú el día de la prueba vas a estar bajo presión, bajo cierto grado de ansiedad, y vas a sentirte también normalmente apurado, ¿sí? Entonces cuando te pones a analizar las alternativas, quizás se te olvida que estás buscando las falsas, ¿cierto? O, bueno, si lo marcaste y lo subrayaste, es poco probable que vuelvas a leer completamente y detalladamente el enunciado. Entonces, mi recomendación es que si te aparece algo de este estilo, que te están pidiendo una variante, lo que hagas es algún símbolo al lado de las alternativas, cosa que en ese problema, ¿cierto?, que te están pidiendo algo diferente, como las falsas, o en vez de que te pidan el valor de X, te piden el valor de 2X, que ha pasado, así de mala onda es el DEMRE. Entonces tú, a la hora de marcar esa alternativa por estar apurado, vas y te das cuenta que tiene este símbolo que para ti significa, hey, ten cuidado que te están pidiendo una variante. ¿Estamos? Entonces, veamos acá, tengo una recta numérica, sé que acá está el A. ¿Cuánto vale el A? El A vale 0. Sé que de este dato, ¿cierto? B es más chico que A, por lo tanto, si B está acá, sabemos que B es negativo, y el C sabemos que es mayor que el A, por lo tanto está a la derecha, o sea, sería positivo. Con eso, vamos, pues, vamos una por una analizando. En este caso, tengo la división entre A y B. A es 0, B es una cantidad negativa, y esa división es 0, sí señores, y sí señoritas. Efectivamente, cuando tú tienes un número que es 0 y lo divides por cualquier otro número que no sea el 0, ¿cierto? Cualquier número, si tengo 0 partido en n, ese resultado es 0, ¿vale? Lo que no es igual al valor de n partido en 0, porque eso está indeterminado, por si acaso. La segunda, entonces la primera era verdadera, estamos ok, estamos buscando las falsas. La segunda, B por C. B es una cantidad negativa por C, que es una cantidad positiva. Fíjate, regla de signos, efectivamente, esto tiene que ser negativo, o sea, menor que 0, la segunda es correcta. La tercera, A más B es igual a 0. Ok, analicémoslo. En este caso, sé que el A, ¿cierto?, vale 0, más una cantidad B que es negativa. Eso obviamente me da algo que sería negativo, o sea, menor que 0. Por lo tanto, la afirmación 3 también es correcta. Vámonos con la siguiente, la C. Dice C dividido B. En ese caso, tengo un positivo dividido, perdón, es sí, C dividido en el B. Positivo dividido negativo, eso sabemos que tiene que ser negativo, por lo tanto, debe ser menor que 0, así que esa respuesta es la falsa porque nos está diciendo que debiera ser positiva. Yo marco el tiro la alternativa. Probablemente tú, con menos experiencia o con quizá un poquito menos de práctica, lo que vas a hacer es analizar igual la alternativa E. Atención ahí. La idea es que tú generes, a partir de la práctica y de entrenar, ¿cierto?, de ejercitar, generes confianza, esa confianza para decir que todo lo que estuviste analizando y chequeando era así, era verdadero, y por lo tanto cuando te aparece una que es falsa, no vas a gastar tiempo en las siguientes afirmaciones. Cada segundo vale oro para ese problema que te va a tocar, que es un problema difícil y que, en el que vas a requerir más tiempo de lo que estabas acostumbrado. Por lo tanto, si te puedes ahorrar 1, 2 o 10 segundos en los que estás resolviendo, dale, ¿vale? Ok, dicho eso, nos vamos con el último, chiquillos, y no me alargo más para no latearte. El número 7. El número 7. Me preguntan si es que vamos a publicar esta grabación. Sí, vamos a publicar en alguna parte, no sé dónde, pero la estoy grabando, así que sí. Bien, pregunta 7 por último. Si A es un número compuesto, ¿qué era un número compuesto? Atención ahí con la definición. Un número compuesto es un número que no es primo, ¿vale? Es un número que no es primo.
O, en otras palabras, tiene tres divisores o más. Tiene tres divisores o más. Ok, entonces, si A es un número compuesto impar, ok, y además es menor que 10, chuta. Entonces, nos piden el valor de A menos 1. Ok, pensemos, de los números impares que son menores que 10, tenemos el 1, tenemos el 3, tenemos el 5, tenemos el 7, el 9 y paramos de contar. Esos son los números impares menores que el 10. Ahora, de estos, ¿cuáles son compuestos? En realidad, mira, fíjate, este número 1, para que no se olvide, el número 1 no es ni primo ni compuesto. ¿Vale? No se clasifica ni como primo ni compuesto porque tiene exactamente un único divisor. Este de acá es un número primo, el 3. ¿Por qué? Porque tiene exactamente dos divisores, el 3 y el 1. ¿Cierto? El 1 y el mismo número, esa es la idea. También tenemos acá el 5 como número primo y también tenemos el 7 como número primo. Es decir, este número del cual nos hablan, ¿cierto? Sí o sí, tiene que ser 9, el valor de A. A sí o sí tiene que ser 9. Y si A vale 9, entonces A menos 1 tendría que ser el 8, ¿no? ¿Y el 8 es primo? No, no es primo. ¿Es compuesto? Claro que sí. Tiene más de dos divisores, así que correcta. ¿Y es impar? No, señores, no es impar. Y por lo tanto, la respuesta en este caso sería alternativa B. Ojo ahí entonces con la definición de número primo, número compuesto, y que no se te olvide, el 1 no pertenece ni a los primos ni a los compuestos. Dicho eso, entonces, los invito solo a votar rápidamente esta última diapo, ya me voy despidiendo, se nos hace un poquito tarde además, y te invito a votar. Quiero saber si es que la próxima transmisión, que sería este jueves, nos encontramos a las 20 horas, el jueves feriado y todo, pero acá le metemos igual, así que quiero saber si es que nos vemos el próximo jueves a las 20 horas, métele, porque el que vote no te tengo identificado. Ok, con eso me despido, chicos, me alegra que les haya servido. No hicimos tantos problemas, me alargué un poquito quizás con el tema de el menú del chef, ahí los pasos en esta receta de cocina del chef. Espero te haya servido, dale uso porque es una buena forma de ordenarse cuando te toca usar, cuando quieres saber cuál de los datos te sirven para dar con eventualmente la respuesta. Recuerda que en esos problemas no queremos encontrar la respuesta. Me despido, que les vaya muy bien, cuídense mucho y nos encontramos el próximo jueves. Te cuento que la guía ya salió, liberamos la segunda guía, espero bueno, que te haya llegado el correo, revisa spam igual por si acaso, y si es que no, escríbenos por Instagram en juacoach o en .coach. Les vaya muy bien, cuídense, chao.